Buenos días chicos, bueno vamos a comenzar con el tema nuevo de hoy que es el de los jueces de Israel. Nosotros venimos viendo en la historia cómo fue la historia del pueblo de Israel y todo lo que pasó después de la muerte de Moisés, de cómo se fueron asentando. Eso fue el tema anterior de Josué y la conquista de la tierra prometida. Vamos a ver qué pasa con los jueces, porque vamos a ver que cuando el pueblo ya se asienta en la tierra prometida, ya ingresa, ya está, va a tener varios conflictos. Por eso aparece la historia de los jueces. En el desierto, los israelitas reconocen a Yahvé como el único Dios. Ya no era el Dios solamente de una familia o de un clan, sino de que se dan cuenta de que era un Dios que era el Dios de todo y era uno solo. Y eso es lo que aprende Israel en el desierto. ¿Sí? Después de que Moisés le da las tablas de los mandamientos, ellos entienden y comprenden de que este Dios es un único Dios. Y ellos lo expresan de esta forma, que es el Shema Israel, así se llama, que significa escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Esta oración que recuerda todo lo que Dios hizo por ello y de que este Dios es uno solo, esta oración los judíos hasta el día de hoy la rezan obligatoriamente 3 veces al día. Es como el Padre Nuestro. Siempre ellos lo rezan 3 veces al día recordando todo esto que Dios hizo por ellos. Por ello eso ellos lo cuentan y lo rezan yendo de camino, estando acostados, levantados. Siempre tienen ese recuerdo de lo que Dios hizo por ellos y que este Dios es el único Dios. Pero el pueblo sirvió a Dios, sirvió al Señor mientras vivió Josué. Y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron, que habían visto las hazañas que Dios había hecho en favor de Israel. Josué muere, dice la Biblia, a la edad de 110 años. Ponemos una edad exagerada, recuerden de que no existe la palabra mucho tiempo. Entonces habla de esto, de que vivió mucho tiempo y quien vive mucho tiempo porque tiene el favor y la bendición de Dios. Y cuando toda esa generación fue a reunirse con sus padres, o con toda esa generación que vivió con Josué, murieron, surge una nueva generación que no conoció a Dios ni tampoco la obra que había hecho en favor de Israel. Comenzaron a olvidarse de Dios porque empezaron a estar más atentos a sus asuntos que fue. Entonces abandonan a Dios. ¿Sí? El Dios de sus padres que los había hecho salir de Egipto, fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos provocando así la indignación del Señor. Nosotros habíamos visto que en el tema de la alianza, Dios le decía, yo les voy a dar la amistad y la protección mientras ustedes cumplan los mandamientos. Y ya acá estamos viendo de que lo que pasa es que no cumplen el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y que es uno solo. Y cuando llegan, había gente viviendo ahí que tenía otra cultura, otra religión, que tenían otras tradiciones, otro lenguaje, otras comidas. ¿Sí? Entonces ellos, para tratar de hacer más o menos el tema de más que conquista, en realidad fue cómo se instalan en la tierra prometida, empiezan a relacionarse con ellos. Y en esta relación también empiezan a servir y empiezan a adorar a otros dioses. Por eso abandonan a Dios para servir en este caso a dos dioses principales, que eran los dioses de los cananeos, que eran las personas que vivían ahí en Canaán. Uno era Baal, que Baal significaba amo, Señor, que era el Dios supremo de los cananeos, era el Dios más grande, controlaba las tormentas, la lluvia, tenía el poder sobre la fertilidad, y a este Dios se le rendió un culto por medio de rituales sexuales. ¿Para qué? Para pedirle éxito en las cosechas. En la antigüedad, en los templos de la antigüedad de esta religión, en los templos vivían o existía el oficio que se llamaba la prostitución sagrada, que eran mujeres que eran elegidas dentro de todo el pueblo y eran destinadas para que vivieran en el templo sirviendo a los sacerdotes de esa época, tanto para esto, para los rituales sexuales, para que tengan hijos y tener así más sacerdotes, o si tenían hijas que podían ser servidoras del templo, y aparte también para satisfacer los deseos sexuales, en este caso de los sacerdotes. Entonces, por medio de esos rituales sexuales se le ofrecía culto a Baal.
Y la otra diosa era Astarte. Esos eran los dos dioses que rendían ellos culto, Baal y Astarte. Representaba el culto, la madre naturaleza, la vida, la fertilidad, también como el amor y el placer carnal. Con el tiempo se fue transformando en lo que era la diosa de la guerra, por eso el culto que se le rendía a esta diosa era por medio de cultos sanguinarios que lo que hacían era ofrecerle personas, o sea, mataban personas para rendirle culto. Generalmente, por supuesto, eran los que eran esclavos o los que eran prisioneros de guerra. Imagínense, nada que ver con en lo que Dios le había dicho sobre el culto. El culto para Dios era honrar o cumplir los mandamientos, distinto acá donde estaban los rituales sexuales, distinto acá donde estaba el matar a personas. Por eso dice que la ira de Dios, el enojo de Dios, se enciende contra Israel. ¿Y qué hace Dios? Dice, bueno, a ver, yo le había dicho que si ustedes cumplían los mandamientos, yo cumplía con darle amistad y protección. Entonces, como el pueblo no cumplió con eso que Dios le había pedido, entonces Dios que dijo, listo, yo no los cuido ni los protejo más. Entonces dice que los pone en manos de los salteadores para que los despojaran y lo entregan en manos de los enemigos que tenían a su alrededor. Y estos no pudieron ponerle resistencia, ¿sí? Dios dejó de cuidarlo, entonces los pueblos que estaban alrededor de ellos, los distintos pueblos, los conquistaron, ¿sí? Terminaron conquistando las pocas tierras que tenían los israelitas, lo terminaron conquistando porque Dios ya no los cuidaba. Por eso obviamente llegaron a una situación angustiosa. Se habían salido de la esclavitud de Egipto, atravesaron el desierto, llegaron, tuvieron su tierra y en su propia tierra que Dios le había dado son conquistados nuevamente. Obviamente que eso le genera una angustia muy grande al pueblo. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Le pide, se acuerda de Dios que por favor le mande a alguien. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Dios va a suscitar jueces. Suscitar significa generar, darle. Le va a dar jueces que la misión que tenía era salvar a los israelitas del poder de los salteadores, de los ladrones, de los que lo conquistaban. Una cosa que vamos a hacer como un paréntesis para tratar de entender un poquito más la historia de los jueces es que nosotros hablamos siempre de la conquista de Canaán. Nosotros acá tenemos en la diapositiva cómo fue la conquista, la llegada a Jericó, que fue lo que vimos en la historia de Josué, que estaba cerrada, que había que atravesar el Jordán. Y uno podría pensar en realidad de que de a poquito se fueron instalando en la tierra prometida. ¿Sí? Esta imagen muestra esto, ¿no? Que están alrededor del Jordán, a las orillas del Jordán, perdón, de que viven en carpas, de a poco empiezan a tener un poco de relaciones comerciales. En realidad fue una cuestión más bien pacífica de acciones esporádicas de algunas tribus a que, como nosotros nosotros vimos la conquista de la tierra prometida cuando conquistaron Jericó de una forma más violenta, porque el escritor que puso eso lo que quiso mostrar era el poder de Dios. Pero en la historia probablemente, imagínense gente que viene del desierto, que no tiene nada, enfrentarse contra una ciudad, no tiene muchas posibilidades. Entonces empiezan más las cuestiones más bien comerciales. Y hubieron ciudades propias de Canaán, de la tierra prometida, que no pudieron ser conquistadas porque estaban lejos, porque había que pasar por el medio de un montón de otros pueblos que no lo permitían. Esto es lo que nosotros tenemos acá, es lo que se llama la estructura de los libros de los jueces. Vamos a ver que en el libro de los jueces, en la Biblia, cada una de las historias siempre se cuenta con la misma estructura, o sea, tiene un mismo formato. Es una historia que siempre se repite igual. Vamos a ir a un juez o vamos a ir a un juez mayor, un juez menor, ya vamos a ver un poquito más adelante qué significa. Vamos a ver que siempre pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la estructura del libro de los jueces? Es esta. Así que primero los israelitas ofenden a Dios, se olvidan de Dios y le dan culto a quién. Habíamos dicho a Baal y a Astarte. Se han dado culto a otros dioses. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le quita la protección y lo entrega en manos de los enemigos, en manos de los salteadores, ¿sí? Aquellos que venían y le conquistaban. Entonces los israelitas ahí, nosotros teníamos un Dios que nos cuidaba, nos protegía, entonces le van a clamar, le van a pedir por favor a Dios que le mande a alguien. Entonces Dios le va a dar una nueva oportunidad y le va a dar un libertador, le va a dar un juez que va a ser el que los venza a los enemigos y los expulse de su tierra. Y mientras dure el juez va a haber un periodo de paz. ¿Qué va a pasar? Muere el juez y va a pasar lo mismo. Se olvidan de Dios, van a ofender a Dios, le dan otro culto a otros dioses, nuevamente caen en manos de los enemigos,
Nuevamente le van a pedir a Dios que mande un juez, Dios le va a mandar otro juez nuevo, un periodo de paz. Se muere el juez y vuelve a pasar lo mismo. O sea, no solamente en el mismo pueblo, sino que en todas las historias del libro de los jueces están narradas de esta forma. ¿Cuál es la función de los jueces? Vamos a ver que los jueces menores y los jueces mayores, en realidad la única diferencia que hay entre jueces menores y jueces mayores es que la extensión de la historia. Hay jueces que se cuentan la historia de forma mucho más larga, con esta estructura que le acabo de explicar, y otros jueces que son más cortitas las historias, pero también con la misma estructura. ¿Qué hacían? Dice, ejercen la judicatura en sus tribus, o sea, que ordenan y le da, son los que cuidan porque la alianza se cumpla y porque la ley se cumpla. Y quizás tenían algunos otros poderes de gobierno, algunos jueces menores, como les digo, que se cuenta la historia muy brevemente. ¿Quiénes son estos jueces menores? Por ejemplo, Tolá, Yair, Ibzan, Elón, Abdón, ¿sí? Distintos nombres. Y los jueces mayores, que eran carismáticos, ¿qué significa que sean carismáticos? El héroe carismático es ese héroe que puede llevar a todo su pueblo que lo siga, pero él también va. ¿Sí? No es que es el que manda, ese sería un jefe. ¿Sí? Entonces lo que hacía era convencía al pueblo para que se pudieran organizar, se organizaban como ejército y liberarse de los enemigos. ¿Sí? Por eso liberaban al pueblo de Israel, porque lograban organizar al pueblo que estaba totalmente desorganizado. Y por supuesto, una de las funciones principales era recordar al pueblo los beneficios de Dios y la necesidad de cumplir la alianza. O sea, necesidad de vivir bajo la ley de los mandamientos para que Dios le diera la amistad y la protección. Era claramente un beneficio, porque si no le podía volver a pasar exactamente lo mismo. Nosotros conocemos acá a Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y quizás el más conocido que hayamos escuchado alguna vez, a Sansón. Estos jueces que nosotros tenemos acá, voy a hablar muy brevemente sobre ellos porque no es lo que más me interesa, pero contarles algunas de sus hazañas, un poquito de su historia. Por ejemplo, Débora va a ser la única jueza que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. De hecho, el cántico que ella hace cuando vence a Sísara es el primer texto bíblico que se conoce que está escrito. Aunque lo ponen en la historia de Moisés, pero bueno, esa es otra cosa. ¿Y qué hace Débora? Débora lo que va a hacer es organizar al pueblo, ¿sí? Va a nombrar un capitán que es Barak para vencer a Sísara, que era el general cananeo. ¿Sí? Eso es lo que hace ella. Organiza todo el ejército para liberar a ese pueblo de Sísara. Otro que nosotros tenemos es Gedeón, uno también de los jueces mayores, que Gedeón lo que hace es que cuando va a la batalla se encuentra de que el pueblo enemigo tiene muchísimos, tiene unos 30.000 soldados para la batalla y Gedeón los reduce a 300 soldados para pelear contra esos 30.000 y sale ganando. ¿Sí? Por eso, por su confianza en Dios, porque Dios dice que son esos soldados realmente los que necesita para vencer, y termina ganando, y por eso se gana también el título de juez. Otro es Jefté, en donde Jefté también organiza un ejército para liberarse de los enemigos, en donde en un principio empieza a estar como un poco perdiendo la batalla, y Jefté va a hacer un voto, le va a hacer como una promesa a Dios. Dice, si yo gano contra los amonitas, cuando yo vuelvo a mi casa, el primero que salga a recibirme, a darme las felicitaciones por esta victoria, a esa persona yo le voy a ofrecer el holocausto. El holocausto es un sacrificio, ¿sí? O sea, se iba a inmolar, o sea, se iba a matar a esa persona para ofrecérselo a Dios. Y la historia de Jefté termina de que cuando llega a la casa, quien sale a recibirlo es la hija. Entonces Jefté llora, obviamente triste, le cuenta a su hija lo que le había dicho y la hija le dice, bueno, si le hiciste una promesa, hay que cumplirlo. Y termina la historia, no cuenta, pero bueno, uno entiende que probablemente lo que haya hecho es ofrecer un holocausto en sacrificio a su hija, porque ese fue el voto que había hecho. El que más conocemos es Sansón, ¿sí? Una historia bastante interesante, lo hemos visto en Los Simpsons, en distintas historias que nos han contado. Era un hombre que tenía mucha fuerza, que no podían vencerlo, y que terminan contratando a una mujer, a Dalila, que va a ser la que lo va a engañar para que le diga dónde está la fuerza de Sansón. La va a emborrachar,
Sansón le va a revelar que su fuerza está en su pelo, que nunca fue cortado. Entonces cuando queda borracho, queda medio dormido ahí, lo terminan rapando, entonces así lo pueden agarrar los filisteos, se lo llevan. ¿Qué pasa? Lo encadenan al templo para hacerle burla, le queman los ojos, lo torturan de distintas formas y se olvidan de cortar el pelo. El pelo empezó a crecer, siguió creciendo. Sansón esperó y cuando tuvo el pelo largo y sintió que recuperó sus fuerzas, Sansón en una celebración religiosa lo que hace es tirar de las cadenas que lo ataban a las columnas y se cayó el templo y murió él, murieron todos los filisteos que lo habían atrapado y se burlaban de él. Y el último que nosotros vamos a ver, Samuel, que Samuel fue juez, fue sacerdote y fue un profeta. Fue el último juez de Israel, vamos a ver que es el que le va a dar pie al siguiente tema, que es la monarquía. Bueno, hasta acá fue la historia de los jueces de Israel. Con esto que nosotros hemos escuchado tenemos suficiente como para poder llenar la ficha que yo les voy a dejar en la tarea para que hagan y completen sobre los jueces. Que anden muy bien.